Damos la bienvenida al doctor José María Martínez García, presidente del Instituto para la Gestión de la Sanidad Madrid y alrededores de España, director asociado de la revista Medical Economics y otros créditos que lleva dentro de su CV. Realmente es un honor, doctor, conversar con usted en esta mañana. Primero, bienvenido al programa Ventana al Mundo. Muchas gracias, es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Empecemos mirando desde la experiencia de su largo caminar en este lado de la actividad sanitaria. ¿Cómo está usted observando, digamos, el comportamiento frente a esta pandemia en la que nos enfrentamos el mundo? Unos países con más dolor que otros, seguramente por el mayor número de pérdidas de vidas. Uno de ellos es el Perú. Y ciertamente con una serie de falencias también en el manejo de la infraestructura sanitaria y quizás en algunos aspectos también la articulación entre la misma fuerza operativa del profesionalismo médico. Desde su óptica, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo ve usted? Yo lo veo evidentemente, la perspectiva internacional, pues evidentemente la sigo por las noticias, a veces son mejores, a veces son peores, más fiables, más veraces, otras veces no tanto. Evidentemente lo que sí que puedo hablar notablemente de la situación de España y de lo que ha pasado, está pasando y puede pasar en el futuro. Yo creo que a nivel, no sé, en general hay muchos ángulos, porque un ángulo importante es un ángulo económico, hay un ángulo social, y luego, pues evidentemente, como bien has dicho tú, pues una serie de carencias que se han ido perdiendo. Yo desde el punto de vista pues, social, por ejemplo, y perdón, así me refiero bastante al caso español sobre todo, pero realmente estamos perdiendo, pues hemos perdido una generación de personas mayores tremendamente valiosa. Esas personas, esos valores ya son irrecuperables por completo. Y ya no es el número, no es que más 1000, menos 1000, eso es lo de menos. El caso es que esas han ido y ya no volverán, y realmente tienen unos valores que son irrepetibles, realmente, y eso es inevitable. Si vamos a hablar de fallos, pues no sé si es el momento más adelante, quizás durante la conversación. En la parte de vista económica, pues yo no sé, a nivel europeo, como sabes, pues sobre todo la idea de salir un poco de la crisis en 2, 3 años, 4, pues evidentemente es depender de dinero, de un dinero que nunca te regalan, es un dinero que es prestado. Y los dineros prestados, pues evidentemente te van a exigir cosas a cambio, y esos cambios normalmente te van a privar pues de una serie de libertades, o te pueden privar de libertades que componen un estado de bienestar y que a veces había costado mucho trabajo conseguir y que la vamos a perder. Todos los demás aspectos, pues los médicos y más, pues iremos hablando de ellos, me imagino. Ahora, doctor, siempre se escucha, se comenta en diferentes espacios, no hemos estado preparados para recibir una pandemia como estas. Y yo me pregunto, ¿y cuándo es que vamos a estar preparados? Es que las pandemias y los desastres no necesariamente ponen plazos al margen del avance de la ciencia. ¿O es que hay algunos indicadores que pueden determinar cuándo va a suceder las cosas? ¿Cómo ve de su análisis? Pues la verdad es que no estábamos preparados, porque la última gran pandemia que hubo, por lo menos documentada y con gran cantidad de fallecimientos y enfermos, pues fue hace más de un siglo prácticamente. Y claro, hace más de un siglo pues no se ha pensado en ello. La verdad es que se han ido desarrollando otras áreas y no han existido previsiones notables de ello. Ni la propia Organización Mundial de la Salud, yo creo que le ha dado el aviso bastante tarde. Por lo menos es la impresión que se tiene. Esto es una impresión. Yo no sé exactamente los archivos de la organización, cómo los habrán recogido o no, pero la impresión que se tiene aquí es que le ha dado bastante tarde. Los gobiernos han actuado tarde y entonces, claro, pues lo hemos pagado todos y han sufrido pues sistemas, el sistema, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud español era una de las cosas que estábamos más orgullosos. Aquí realmente se pensaba que el Sistema Nacional de Salud español, también con más de un siglo de
de origen, con varios desarrollos, pues se consideraba uno de los mejores del mundo. Y se ha demostrado evidentemente que ni lo era tanto y que además porque estaba sometido a muchas debilidades. Entonces no ha habido nadie que lo haya avisado con el suficiente tiempo. Eso imagino que es una enseñanza aprender para el futuro, porque evidentemente los virus están ahí, las enfermedades están ahí, y este es un sistema que ha aparecido y que evidentemente puede hacer mucho más daño que una bomba atómica o cualquier otro tipo de ataque. Ciertamente, sobre todo en los países, por ejemplo, de América del Sur, una de las cosas que no solamente es la carencia de la infraestructura sanitaria y la articulación de la fuerza profesional médica, sino es el entendimiento entre la política, entre los actores de la vida política, de los sistemas de gobierno y la realidad, digamos, en este caso, de la pandemia. Entonces, un poco que se ha descontrolado en algunos momentos, ha dado lugar digamos, al ingreso de politizar el dolor, el duelo, cuando en realidad el objetivo país, el objetivo de una sociedad es otra. En España he visto también algunas idas y vueltas allí, incluso con decisiones que van entre las mismas instituciones del Estado, emitiendo algunos pronunciamientos que se contradicen. ¿Algo que nos pueda comentar? Pues sí, evidentemente, primero los políticos cuando llegan a un puesto político normalmente tienen un periodo, por lo menos en España, de 4 años de vigencia, 4 años que pueden ser renovables, evidentemente, durante un determinado periodo. Los planos que hacen, la mayor parte de los políticos son planes a corto plazo, no hacen planes a largo plazo, porque posiblemente en el siguiente plazo o en el siguiente plazo ya no estén. Y ellos lo que quieren son logros inmediatos. Eso mirándolo positivamente por la parte de los logros. Por la parte de no reconocer fracasos o debilidades, pues evidentemente es muy palpable el tema. Luego también muchas veces los políticos no tienen formación apropiada para gestionar la sanidad como tal. Gestionar, he dicho gestionar. Y para eso no hace falta, porque para gestionar la sanidad evidentemente no hace falta que sea ni médico, ni enfermera, ni una profesión sanitaria en sí, pero sí, por lo menos tener un buen nivel cultural de lo que es un hospital, de lo que es un nivel asistencial, etcétera, etcétera. Y la mayor parte de ellos, pues no llegan y no, son pues gente pues puesta a dedo y que evidentemente depende del partido nada más, que es el que dice aquí tú y aquí allá y nada más. Y esa es una gran tragedia, ¿eh? Una gran tragedia incluso a nivel de grandes hospitales en España, que hay enormes hospitales. El sistema público tiene hospitales muy grandes y el sistema privado también. Pues evidentemente la mayor parte de los gerentes no han recibido una formación apropiada en gestión. Vienen del partido político. Claro, gestionar un hospital es una cosa muy seria y muy importante. Ciertamente, esta realidad nos convoca a una reflexión profunda y a un cambio de actitudes, creo que en el mundo. Nos ha puesto en apuros, no solamente por usar las herramientas tecnológicas, que es una de las cosas que nos ha acelerado, pero lo otro es que tenemos que volver a pensar que somos personas y que tenemos que partir por valores, por principios, por una visión de futuro. Es decir, no ser egoístas con nosotros mismos, ignorando lo que puede heredar nuestras generaciones que están detrás. En ese contexto, doctor, en el Instituto para la Gestión de la Sanidad, y bueno, y en la revista que he estado revisando los artículos, definitivamente la intervención de destacados científicos, ¿qué es lo que podemos ir contribuyendo? Porque en este caso no solo es a la sanidad española, la revista es global, es universal, y de manera que cada artículo, cada nota, estoy seguro que ayuda a despejar dudas y en todo caso a fortalecer también los conceptos en cuanto a la salud. Si puede comentarnos sobre alguno de los que intervienen en la revista o desde su punto de vista. Hombre, es que se pueden analizar muchas cosas, porque yo creo que lo mejor es quizá ver fallos que hayan existido, porque sobre los errores pues vienen realmente los temas a construir en el futuro. Entonces, pues errores ha habido de
mucho tipo. Por ejemplo, no se puede entender la falta de protección que ha existido para los profesionales sanitarios en un primer momento. Se puede entender que ante una situación de sorpresa tan grande no hubiera unos stocks apropiados, unas existencias, estoy hablando de mascarillas, de EPIs, de todo tipo de protectores quirúrgicos y no quirúrgicos. Y realmente se puede, pero una capacidad de poder maniobrar más rápidamente, una capacidad de gestionar, tener una lista actualizada de proveedores que estén validados y saber la fuente, los orígenes de esos proveedores y que estén validados. Y eso no ha existido y se ha acabado yendo muchas veces a comprar pues a mercadillos sobre todo de China, etcétera, etcétera. Y claro que evidentemente en un libre mercado pues se han aprovechado de los precios y no me parece bien, me parece francamente mal, pero sin embargo pues no es ilegal. Ellos tienen el material, tú lo quieres y tienes necesidad y claro, paga lo que sea. Y ese es un despilfarro realmente económico. Yo creo que hay profesiones que no se tenían valoradas lo suficiente. Por ejemplo, profesiones sanitarias, me refiero. Pero la enfermería ha jugado un papel en España en la primera parte, en la primera ola, fundamental y que, vamos, también los médicos, por supuesto, y todos los demás, pero la enfermería es que estaba más escondida y yo creo que había que potenciarlo mucho más. Has dicho al principio un tema sobre la digitalización, lo has insinuado un poco. En España la digitalización todavía no es tan buena como debería de ser. Es bastante, no incipiente, pero no está a nivel de otros sectores en los cuales va muy avanzada. La digitalización en España está todavía atrasada. Hay muchas cosas que hacer. No se ha preguntado, por ejemplo, para temas importantes, los políticos, volvemos a los políticos, no han preguntado a los colegios profesionales, a las sociedades científicas, que son realmente los que saben de los temas y los expertos. Se ha hablado de comités de expertos que muchas veces ni han existido. O sea, se ha demostrado al cabo del tiempo que ni han existido. Entonces, las residencias de mayores han fallecido muchísimos. En la primera oleada han fallecido muchísimas personas mayores. Pues estas personas mayores, las residencias, eran buenas residencias, de un buen nivel, hasta que se ha demostrado lo contrario. Cuando se ha demostrado, pues es que no tenían unos cuidados, unas posibilidades de cuidados médicos apropiadas. Entonces, yo creo que han tenido que evacuar a los ancianos a hospitales que ya estaban saturados, que no podían casi ni aceptarlos. No sé, yo creo que es que ha habido demasiados errores y que afortunadamente algunos, no digo todos, ni mucho menos, en este momento que estamos ahora, que estamos otra vez en una fase crítica de la pandemia, pues algunos se han corregido. Vamos a poner una nota un poco positiva, pero luego ni muchísimo menos todos. Bueno, doctor, en realidad la pandemia aún no ha terminado. Mientras no tenemos todavía confirmada la vacuna que se necesita, pues todavía seguimos en el riesgo, todavía los contagios, en el caso peruano hay algunas regiones que están creciendo, hay algunas regiones que tienen mayor número de pérdida de vidas, unas más que otras, y la verdad es que pues todavía y apremia la actividad económica por cuanto las familias tienen que generar economía, que ya es una economía de por sí de sobrevivencia en el caso peruano. Estamos en una crisis, la última de los últimos, la crisis más aguda de los últimos 100 años, en realidad. Entonces, esto nos está preocupando con mucha seriedad, en realidad, y por ello andamos buscando alguna opinión, alguna experiencia, tratando de contribuir, de articular de una forma u otra con nuestro Estado peruano en este caso, porque los días parece que se vienen más agudas y no solo es la pandemia, doctor, en el caso peruano, por ejemplo, se activan otras enfermedades como la diabetes, a la cual se ha dejado de atender, al tema del cáncer, al tema de
Hay algunas enfermedades endémicas amazónicas que se han empezado a activar, y entonces como que todo se ha focalizado en el llamado COVID-19, y hemos ido descuidando el resto. Entonces vienen días un tanto difíciles, y es ahí donde se necesita la sensatez, la sabiduría. ¿Qué Claro. recomendaciones, doctor? Porque así como el Perú también lo está viviendo México, también lo está viviendo Sí, los otros países. Entonces, esto es un tema, digamos, no de un país, sino de países. totalmente. Yo creo que cada país tiene una estructura sanitaria evidentemente diferente. En España, por ejemplo, la sanidad privada es fuerte, y la sanidad privada ha colaborado bastante con la sanidad pública. Entonces, es una posibilidad. Muchas de esas patologías, por ejemplo, las que son imprescindibles, he citado el cáncer, por ejemplo, todos los enfermos oncológicos, pues se han procurado centralizar en algunos centros, muchos de ellos evidentemente privados que aún no han cobrado los servicios. ¿Sí? Desde la primera ola quieren cobrarlos también, porque lógicamente es justo. Tienen que pagar a sus empleados, tienen que pagar a todos los gastos que tengan. Y esa colaboración de lo público y lo privado, pues es bastante importante. Y en España eso ha funcionado y sigue funcionando en este momento. Relevante. Saludo esa actitud desprendida del empresariado, en este caso español, de tener una actitud rápida y solidaria. En el Sí. Perú no es lo mismo. Aquí, en el primer momento, las clínicas privadas cobraron, si pudiera, en algunos casos, si costaba una pastilla $1, pues lo vendían a $20, por poner un ejemplo. O sea, fue Tremendo. demasiada la especulación, el daño que se ha hecho a la sensibilidad del ser humano con el aprovechamiento del dolor. Pero bueno, estamos superando. Ha habido algunas correcciones con medidas legales también, porque el gobierno tuvo que tomar algunas decisiones de poner orden, y que era meritorio. Seguimos en este camino de la vida con una actitud positiva, con la esperanza de contribuir en algo con nuestros, yo digo, con nuestros conciudadanos globales, porque en realidad hoy día ya somos ciudadanos globales. Sin duda. Ya te digo, yo me siento igualmente peruano que mexicano, que alemán, que italiano. O sea, realmente la única diferencia es, bueno, en este caso no he sido absolutamente sincero, me siento mucho más hispano entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, está absolutamente claro, ¿no? Pero yo creo que sí, que es imprescindible ese espíritu y procurar salir para adelante de alguna forma. La vacuna que has apuntado, por ejemplo, antes, pues las vacunas evidentemente van a llegar, claro que van a llegar. Yo creo que no tan pronto como a veces, por lanzar mensajes optimistas, lo dice la gente, etcétera, etcétera. No va a llegar tan pronto. Y luego, claro, ¿cómo se va a distribuir esa vacuna? Porque esa vacuna tendrá que establecerse una prioridad, se va a hacer de verdad razonablemente. Pues no lo sé, la verdad es que eso, confiemos que sí, vamos a pensar que sí. Bueno, gracias, doctor, por compartir en esta oportunidad en el programa. Esperamos tener muchas otras ocasiones, y ojalá en algún momento de la vida pues nos encontraremos para estrechar la mano. Ojalá. Ahí en Perú, aquí en España, estás invitado cuando quieras, encantadísimo.